vientos de Navidad son los que cada año el ser humano occidental o los cristianos respiran. Y esos vientos de Navidad que son y deben ser gloriosos, de alabanza del ser humano hacia el Dios Todopoderoso, pues Navidad significa ese nacimiento del Señor Jesucristo, esa intervención de Dios, de la deidad, a favor de la humanidad. Y esa admiración que hemos dicho con un hombre que se llama José, el esposo de la Virgen María, cuando el Señor le manifiesta que no tenga temor de recibir a María, su esposa, porque lo que hay en ella es un engendro de la divinidad. Y hacíamos memoria de que él, sin más contradecir y sin hacer ninguna clase de argumentos, de esgrimir argumentos, la palabra dice, y recibió a José, a su mujer, en su casa. Y allí empieza la gestación y empieza el cuidado que este hombre, me imagino, no solamente por tener a su cuidado, en su responsabilidad, algo que era sobrenatural, sino también porque José conocía la palabra del Antiguo Testamento, la responsabilidad que se engendra cuando un hombre empieza a ser padre. Estoy seguro que por eso Dios también escogió a José. ¿Por qué? Porque era un hombre noble con Dios, humilde hacia Dios y hacia la sociedad donde vivía, y además responsable. Dios no iba a poner en manos de una pareja que no fuesen responsables, que no tuviesen conocimiento de la palabra, que no tuviesen temor del Señor. Y decíamos, entonces llegó el momento en que la Virgen va a tener un niño. Y vamos a ese episodio en Lucas capítulo 2, que literalmente dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Me gusta mucho cómo hace Lucas una introducción de lo que va a pasar. Pero Lucas, mira, Dios es usado para posicionar al Señor Jesús dentro de la historia de la humanidad. Lucas está diciendo, esto fue algo real. El Señor Jesús nació cuando César Augusto era el emperador de Roma. Y además de eso, este primer censo, habla del primer censo, dice, era gobernador el señor Cirenio, era el gobernador de Siria. El emperador romano, llamado Augusto César, empezó su reinado en el imperio en el año 30 antes de Cristo, y él fue hasta el año 14 después de Cristo. Entonces yo estoy haciendo énfasis de que Lucas sitúa a Jesús en un periodo de tiempo, en un hecho histórico. Un hecho histórico, por eso el Señor vino de esa forma. Tenía que ser histórico dentro de la
sociedad humana. Y da otra cita, da otra referencia, dice que Cirenio era gobernador de Siria. Este varón fue gobernador de Siria del 10 al 7 antes de Cristo, y luego tuvo en otro periodo del 6 al 9 después de Cristo. ¿Qué quiero? ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque hoy día hay mucha literatura, hay muchas voces tratando de denigrar de Jesucristo, tratando de decir que esto es un cuento, que es una historia, que es una falacia, que Jesucristo no es Jesucristo, realmente no es el Jesucristo que nosotros decimos que es, que Jesucristo no tiene el énfasis de lo que es la divinidad, de lo que es lo celestial, que eso no existe. Pues bien, desde el comienzo, y eso me alegra, que este apóstol, este escritor Lucas, está situando a Jesús como un hecho histórico. Y es más, es un hecho histórico en el cual, si la gente que no ama a Dios, si la gente que no quiere creer en Dios, si la gente que busca borrar la existencia y borrar la veracidad de que un Dios, un hijo de Dios, una persona de la deidad se encarnó, no podrá hacerlo, porque tendrá que llevar a cuestas de que el mismo Jesucristo dividió la historia en dos. Por eso hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Han existido, hubo muchos hombres y hasta mujeres bien importantes en la historia de la humanidad, pero nadie como Cristo, nadie tan significativo, nadie que todavía se le reconoce de una forma como si ayer hubiese sido este evento. Y es más, lo que quiero decir también es que esta historia bíblica nadie la ha podido opacar, nadie la ha podido destruir, nadie la ha podido quitar de cada época, cada día, cada momento que existe la vida. En estos momentos, la Biblia es el libro más leído del mundo. Es el libro que más traducido a diferentes idiomas. Y gústele a quien le guste y duélale a quien le duela. Esta es la palabra del Señor. Y no lo estoy diciendo en términos deshonestos, agraviantes. Lo que estoy tratando es de que aquellas personas que tratan de ocultar, de opacar, les estoy diciendo, usted lo que tiene es que buscar la verdad. Lea la Biblia, conozca la Biblia, mire cómo son las cosas que Dios ha revelado a favor de los hombres. Y nosotros los creyentes, lo que estoy diciendo en estos momentos es que nada nos mueva, que ninguna teoría nos mueva, que las cosas nuevas que están llegando, tratando, y lo vuelvo a repetir, de opacar la presencia de Dios, la existencia de Dios, que ni por ahí absolutamente ninguno de los cristianos demos cabida a duda de que la deidad, de que la cristiandad, de que el Espíritu Santo, de que Jesucristo ha sido y es una eterna realidad. Y dice en el momento que ellos tuvieron que ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿Dónde vivían José y María? Vivían en Nazaret. ¿Y por qué les tocó que ir a Belén? La historia dice que la organización del Imperio Romano exigía que cada familia regresara al pueblo de sus ancestros, porque allí reposaban los documentos de esa familia. Hoy día nuestros documentos pueden estar en cualquier notaría, etcétera, pero en la época allá todo el mundo tenía que ir donde eran sus ancestros. Y la ciudad de Belén fue el punto de los ancestros, tanto de José
como de María. Recuerden, estos dos personajes que Dios escogió para traer a la tierra a su amado Hijo Jesucristo y a nuestro amado Redentor, descendían de la familia de David, de Judá, pero eran raíces de herencia, de un árbol genealógico que había tenido personas importantes como David. Que el Señor siempre esté en nosotros, que nunca cedamos a lo que la gente habla, dice, a lo que la gente habla, porque el enemigo de Dios, que el rebelde Satanás tiene un ataque desde la época en que surgió la idea de Dios de crear un ser a su imagen y semejanza como es el hombre. No nos dejemos enredar en mentiras, no nos dejemos enrollar por las acechanzas, por los secuaz y secuaces que es el enemigo. Estemos atentos de la palabra, que incluso estamos hablando del nacimiento de Jesús, pero en esta época, cuando estamos celebrando la Navidad, también podemos estar observando que su segunda venida a la tierra está cerca. Que todo el movimiento que se está dando en el mundo es el posicionar de la sociedad humana para que Jesucristo venga de nuevo. Ya no como un niño, sino que rapte la iglesia para estar con Él. Estemos atentos, estemos preparados. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y muy pronto vendrá a la tierra de nuevo a recoger a los suyos. Preparémonos. Dios nos bendiga.